Muy bien, señoras y señores, vamos a iniciar esta segunda clase. La forma máxima de adoración al Señor es conocer su mente, conocer su palabra. Y eso solamente lo podemos hacer a través de los estudios de la Biblia, que es la palabra de Dios. A nosotros se nos ha dicho por escrito que nosotros debemos crecer espiritualmente hasta llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la plenitud de un hombre maduro, dice la Biblia. Entonces, para nosotros es sumamente importante pues conocer la palabra de Dios. Y otra cosa que es sumamente importante, pues estar en la condición espiritual necesaria para poder recibir la información espiritual. Y por eso Dios tiene estas provisiones de la confesión de nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma. Recuerde que cada uno de nosotros es sacerdote del Dios Altísimo y tiene acceso directo al trono de la gracia a través de ese sacerdocio. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de Primera de Juan y después de eso vamos a iniciar esta clase y al finalizar la clase vamos a hacer las ofrendas. ¿Okay? Bien, entonces vamos a hacer eso. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información que vamos a abordar y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, ahí tienen ustedes en la pantalla que estamos haciendo el estudio del reino venidero. Esta es la lección, incremento número 113. Y seguidamente pues voy a pasar aquí a la diapositiva con la cual terminamos en la lección pasada. Y ahora lo que quiero decirles es que vamos a entrar a ver el asunto del punto de vista analógico. Estamos estudiando el asunto de la hermenéutica complementaria, ¿okay? Muy importante, y yo se las comparé con la dialéctica. O sea, dentro de la iglesia, la dialéctica ha penetrado, se le conoce como la hermenéutica complementaria. Básicamente es un sistema que cambia poco a poco lo que dice la Biblia para hacerla como si dijera otra cosa diferente. O sea, si la persona hace caso a este punto de vista, lo que hacen ellos se llevan a las ovejas a otro lugar, donde no hay pastizales, donde no hay comida, donde no hay agua, lugares de sequía. No permite que el pueblo de Dios crezca espiritualmente. El crecimiento del pueblo de Dios se hace con la palabra de Dios, no por medio de ningún sistema humano, ya sea de adoración o sistemas de ayuda a las demás personas o obras que tiene que hacer la iglesia para que sea bendecida. Nada de eso es la bendición. La bendición es conocer la palabra de Dios y permitir que sea Dios Todopoderoso el que orqueste tu vida, porque tú eres el cuerpo y Él es la cabeza. Entonces nosotros recibimos la información de la cabeza y sus normas y principios dirigen nuestra vida al lugar que Él quiere, nos lleva a los lugares excelsos que Él tiene preparado para los que ama. Entonces, de eso se trata. Vamos a entonces ver el asunto de esta hermenéutica complementaria y lo que se propone pues en el campo del dispensacionalismo progresivo. Lo que pasa es que ya ellos se han metido en el otro sistema religioso que existe y ya han hecho los cambios en estos sistemas. El baluarte que existe el día de hoy fuerte son los cristianos que se pegan al dispensacionalismo, porque es el punto de vista del enfoque del apóstol Pablo bajo la palabra oikonomía, que es la administración de la casa de Dios. Entonces ahora ellos quieren penetrar también el dispensacionalismo para llevarse a las personas que están ahí a otro lado. Entonces el único antídoto que existe para eliminar eso es el conocimiento. Y el conocimiento basado en la palabra de Dios, con una preponderancia de evidencia grande, bíblica, para que nosotros estemos firmes en nuestra manera de pensar y sepamos que estamos en lo correcto. ¿Okay? Porque yo les digo una cosa, estas personas que proponen eso son personas sumamente inteligentes. Estamos hablando de eruditos, pero son eruditos así como Satanás, que tiene el conocimiento de toda la Biblia, pero no quiere hacerle caso, ni quiere doblar la rodilla al Creador y quiere establecer un sistema nuevo. Y lo hace tergiversando las Escrituras. Lo mismo que hizo Satanás con el Señor Jesucristo en el pináculo del templo. Si eres Dios, dile tírate de aquí arriba porque los ángeles del cielo te mantendrán. O sea, tergiversa la Escritura para que el Señor Jesucristo lo haga, pero Él sabía la Escritura. Y cuando le dice convierte estas piedras en pan, también está haciendo que Él utilice su deidad, tergiversando la Escritura. ¿Se dan cuenta? Él lo que quiere es que nosotros tergiversemos la Escritura para que nosotros nos separemos del camino. Y entonces voy a proseguir entonces para decirles a ustedes lo que está ocurriendo. Parece mejor entonces arguir
que ninguna parte de Joel 2, que es lo que estamos viendo, fue cumplida en Hechos 2, porque eso es lo que propone el campo del dispensacionalismo progresivo, que progresivamente Dios está gobernando el mundo desde el cielo, sentado en el trono de David, en una forma espiritualizada. ¿Okay? Entonces, es mejor arguir que de ninguna parte de Joel fue cumplida en el Hechos 2, debido a que Pedro simplemente está utilizando la profecía de Joel de una forma ilustrativa o analógica. O sea, estaba formando una analogía. Y el único motivo por el cual Pedro utilizó la profecía de Joel 2 era para contrastar al argumento naturalista e incrédulo que la obra del Espíritu el día de Pentecostés de alguna forma se atribuía a la borrachera. Porque eso fue lo que ellos dijeron. ¿Te das cuenta? Entonces, y les pongo aquí a Hechos de los Apóstoles, que viene siendo el capítulo 2, versículo 13. Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Lo que sucedió fue que el Espíritu Santo le dio poder a estos judíos que venían de diferentes partes de Israel. Ustedes saben que las personas eran analfabetas en esa época. Solamente las personas que estaban vinculadas con el tabernáculo, con el templo, que eran los eruditos, que eran los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, las personas que estaban en el gobierno, eran los que sabían leer y escribir, pero el resto del pueblo no sabía. Entonces ellos se quedan atónitos al ver que estas personas que tienen acentos de las diferentes zonas, nosotros conocemos los acentos de nuestros países, también conocemos los acentos norteamericanos. Distinguir un acento, por ejemplo, tejano de un acento neoyorquino, de un acento californiano. Hablan diferente. Ellos también conocían los diferentes. Y ellos notan que estas personas que son analfabetos les están hablando en otros idiomas, pero perfectamente. O sea que Dios les da la habilidad de hablar en estos idiomas de los lugares donde estaban dispersados los judíos. Y yo les comenté que esto Alejandro Magno, que vino a Jerusalén, salió el sumo sacerdote, le explicó que de él se había hablado en la Biblia, que él era el leopardo que hablaba la Biblia en la profecía de Daniel, y el hombre se quedó atónito. Qué inteligencia, cómo es posible, porque eso lo que él tenía en mente era arrasar pues con el mundo antiguo. Y eso fue lo que hizo. Entonces se quedó tan atónito, tan perplejo, que ahora toma a los judíos y los pone a administrar su vasto imperio que iba conquistando. O sea, ellos eran los que se encargaban de la banca, de administrar los negocios de Alejandro Magno y su ejército. ¿Se dan cuenta? Entonces esta gente permanece en esos lugares, los medos, los persas, los elamitas, los que están en Egipto, en Roma, en todos los lugares pues donde se hacía movimiento mercantil, estaban estos hombres metidos. Y ellos ya hablaban los idiomas de esos lugares. Ya se les había olvidado hablar en hebreo. Lo mismo que pasa con nuestros hijos aquí. Yo les comenté que si tú estás aquí, la primera generación de los hijos tuyos, puede que hablen un poquito español, entienden el español, no les gusta hablarlo. La quinta generación salen 3, 4 palabras. La quinta generación no sabe hablar español para nada, no entienden lo que les está diciendo, no les interesa. Y eso era lo que pasaba con ellos, que ya no hablaban, entonces venían a las fiestas, 3 fiestas solemnes que tenía Israel, que ellos tenían que venir porque era obligatorio bajo la ley mosaica que ellos vinieran a estas fiestas. Estos 120 hombres que estaban en el aposento recibían ¿okay? En los idiomas de estas personas y los evangelizan, porque para eso es el don de lenguas, para evangelizar al judío. Fíjense, porque aquí les digo eso porque hoy en día utilizan las lenguas como si fuera un don especial aquí y que si tú no hablas en lenguas tú no eres cristiano y que no, no señor, eso no tiene nada que ver. Esta profecía fue dada en Isaías, al judío. Entonces les hablan y ellos se quedan atónitos. Es más, no lo creían. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegan? Estos están borrachos. Son las 9 de la mañana, están hablando en esos idiomas que no están borrachos. No sabían que estaban hablando de los idiomas de las personas que habían venido para hacer las fiestas solemnes. Entonces, eso es lo que está sucediendo, ellos están atribuyendo. Pero Pedro objeta en contra de ese argumento, dando que era demasiado temprano en la mañana para que estuvieran borrachos. Y lo que hace es que en el próximo versículo dice, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la 3.ª hora del día. Recuérdense que el tiempo, el reloj se llevaba, no es como ahora, de la medianoche al mediodía a la medianoche. Así no se calculaba el tiempo. Se calculaba el tiempo a la salida del sol y al acostarse el sol. ¿Okay? Esa era la medida de tiempo de noche y de día. ¿Okay? Entonces, es muy interesante notar estas pequeñas discrepancias que hay en esa época y en nuestra época. Después de esto va en contra de ese argumento citando a Joel 2, 28, 32. Esto es lo que hace el apóstol Pedro. Y recuérdense que el apóstol Pedro era el apóstol ¿de quién?
de los judíos. ¿Okay? Y Pablo, que era el erudito en las cosas judías, era el apóstol de los gentiles. Interesante, ¿verdad? Entonces Pedro, él está en Israel, está hablando con judíos, la audiencia de ellos es una audiencia judía. Entonces, él va en contra de ese argumento citando a Joel 2, 28, 32 y lo hace para enseñarle a esta multitud de judíos incrédulos en su audiencia que debían reconocer la obra del Espíritu Santo en medio de ellos debido a que en sus propias escrituras se testifica y predice que el Espíritu Santo haría algo similar, pero no idéntico. En un futuro distante, en la historia judía, en los eventos que rodean a la tribulación y al reino milenario es cuando van a suceder estas cosas que él está citando. Este punto de vista es de analogía, se basa en varias piezas de evidencia textual. Y eso es lo que les quiero dar. Primero, veamos el asunto de toda carne. ¿Por qué dice toda carne? Recuérdense que estamos partiendo del hecho que los dispensacionalistas progresivos dicen que esta cita de Joel por Pedro en el capítulo 2 son evidencia de que el Señor está gobernando desde el cielo en estos momentos, como el Mesías, como el rey de Israel sentado en el trono de su padre David. ¿Okay? Pero él no está ahí, ustedes ya saben. Entonces, lo que quiero hacer es darles a ustedes el contexto de Joel 2.28. Y aquí lo tienen ustedes. Joel 2.28 dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estamos sacando la palabra toda carne para ver qué es lo que dice eso. Y profetizarán sus hijos y sus hijas y sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y se haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el gran día y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Nosotros sabemos de qué se trata esto porque lo hemos estudiado, pero yo quiero presentarles el punto de vista del dispensacionalismo progresivo. Eso indica que el pasaje está hablando del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la nación de Israel, porque resulta que Joel habla acerca de la nación de Israel, no acerca de la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, esto es lo que Joel quiso decir por toda carne. El Espíritu Santo fue derramado solo a los 12 apóstoles y sobre los 120 que estaban en el aposento y eventualmente sobre 3,000 almas. Que eso no es todo el pueblo, como comprenderán. Y lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles que nos dice lo siguiente. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 almas. Son las almas que reciben al Espíritu Santo. Esto indica que el pasaje está hablando del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la nación de Israel y no sobre estas cuantas personas. Y después en Hechos de los Apóstoles 2:41 tenemos otra pieza de evidencia que es la que les presenté, que solo estos son los que habían recibido ese número. Este número representa entonces solo una fracción diminuta de todo el pueblo de Israel. Recuérdense que en el asedio que hizo el general Tito, que posteriormente llegó a ser el emperador de Roma, su padre era el emperador y él mandó a él para aplacar esta revolución que había y él fue el que destruyó el templo. Él destruyó el templo, él mató a más de 1 millón de judíos. Les digo esto porque en esta época, ¿verdad? En esta época hay más de 1 millón de judíos en Jerusalén. Está hablando de que solamente 120 más 3,000 fueron los que recibieron el Espíritu Santo. Entonces no está hablando de un derramamiento total del Espíritu Santo. O sea que no concuerda la información del Antiguo Testamento con lo que este hombre quiere decir que está diciendo Pedro. No es lo mismo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que seguramente este número no era toda carne que Joel predijo, y además es una lectura en una lectura contextual de las profecías en Joel 2, indica que Joel estaba hablando acerca de la obra del Espíritu Santo con Israel futura, y en la futura tribulación. Recuérdense que va a haber un asedio de Israel en la tribulación tan grande porque sobre él caen todas las naciones y lo van a destruir. Y ellos claman, en los últimos 3 años y medio, claman al Señor, claman por recibir el Espíritu, claman por ayuda. Y a eso se está dirigiendo él, en el medio de esa futura tribulación. O sea, está hablando acerca del milenio después de eso. Entonces los eventos en Hechos 2 no representan a estos eventos escatológicos en los tiempos finales, sino
simplemente al amanecer e inauguración de la edad de la iglesia. Eso es lo que ellos están diciendo que está pasando, cosa que no es. ¿Okay? Porque recuérdense que la iglesia no estaba en el Antiguo Testamento, no se sabía nada, por eso se le conoce como la edad del misterio. No puede dirigirse a la iglesia porque de la iglesia no se conocía nada. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento no iban a hablar acerca de algo que no se conocía. Ellos hablaban de algo que el pueblo de Israel conocía. Lo que pasa es que el pueblo de Israel no se dio cuenta de que cuando ellos rechazaran al Mesías, entonces iba a haber una brecha de tiempo. Y los profetas solamente veían los picos históricos, o sea, los eventos más grandes. Ellos no veían los valles. Dentro de ese valle está la iglesia. Entonces ellos ven el evento que les corresponde a la venida del Mesías, viene el rechazo al Mesías y después viene la gran tribulación por el rechazo al Mesías. Y después de eso viene el reino milenario, el próximo pico, al final de la tribulación. Y eso es lo que ellos ven. A Dios no se le permitía ver la parte de abajo porque no se entendía y Dios no se lo podía dar a ellos porque tenía que darle una oferta genuina a Israel del Mesías. Entonces ese era el motivo por el cual. Entonces no puede estar hablando de esto, o sea que ellos están errados de varias formas cuando ellos proponen que esto pertenece a la iglesia y que Él está gobernando la iglesia del cielo. Entonces, segundo, existen diferentes eventos que nos permiten a nosotros ver el asunto. Es obvio que Joel 2:28 al 32, como está citado en Hechos 2:16, 32, permítanme darle la cita, como la hace el apóstol Pedro, porque hay unas discrepancias entre lo que cita él y lo que dice Joel. Y nosotros vamos a ver las discrepancias y vamos a ver por qué están ahí. Entonces, fíjense lo que él dice. Y aquí lo tienen ustedes, Hechos 2:16 al 32. Lo siguiente. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá que en los últimos días, bueno, ya ustedes saben que en esta iglesia hemos estudiado tanto la profecía, que nosotros sabemos que cuando se ve últimos días está hablando de la tribulación, está hablando de la ira del Señor, de la depuración de Israel, de la limpieza de las almas. ¿Okay? Entonces, en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en estos días y profetizarán. De paso, estas iglesias que se pegan al emocionalismo, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a estas iglesias? Son las iglesias que tienen mucha emoción, son las pentecosteses, que tienen la vibración, que ahí viene el espíritu, que siento el espíritu, y la vibración del espíritu, y me tiro al piso, y una cantidad de cosas. Estos son los versículos que ellos utilizan también. Fíjense que el ataque es por dos lados, no tiene que ver nada. Y ustedes imagínense que Jesucristo, que fue el primero que tuvo el Espíritu Santo toda su vida, andaba así todo el tiempo, porque tenía el Espíritu adentro. Bueno, ¿a quién le cabe eso a la mente? ¿Verdad? No tiene lógica, no tiene sentido. Bueno, de todas maneras, entonces, en el versículo 18, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Por eso dice que ellos pueden profetizar y se paran a hablar en lenguas. ¿Quién va a entender eso? Están hablando en idiomas humanos, estos señores que tienen el don de lenguas, para evangelizar al judío solamente, y pertenece al judío, no a la iglesia. Bueno, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Verdad? Después dice, en el próximo versículo, y sucederá que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas. ¿Varones de la iglesia? No, varones israelitas. Escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de tal, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos de impíos y le mataste, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice, de él veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Después en el versículo 26 dice, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En él no hay corrupción, ¿por qué? Porque él es el pan sin levadura. La levadura habla de corrupción, de pecado, y él no tenía eso, entonces él no podía permanecer en la tumba.
Me has hecho a conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos del patriarca David, les puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado en un sepulcro, está entre nosotros hasta el día de hoy. Después en el versículo 30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, el rey David, hablando del Señor Jesucristo, que es lo que le está diciendo, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que le está diciendo el apóstol Pedro a este grupo de judíos que están reunidos, y para hablarles pues de que el Mesías ya vino, que tenían que creer en él, etc. Esto, claro está, no fue cumplido en el día de Pentecostés. Recuérdense, el día de Pentecostés, como ustedes ven aquí en esta pantalla, comienza 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo. Ya el Señor Jesucristo había muerto, o sea, ya había pasado esto. Aquí Pedro está hablando en este segmento. Dentro de estos 50 días está hablando él, ¿okay?, a la iglesia, con el libro de los Hechos. Está hablando de la iglesia primitiva incipiente, está comenzando el asunto, él les está hablando a ellos y les está diciendo lo que había ocurrido. Entonces, no fue cumplido en el día de Pentecostés, el sol no se convirtió en tinieblas y la luna en sangre en el día de Pentecostés. Además, Pedro, paró de citar la mitad de Joel 2.32 y el resto de Joel 2.32 dice, fíjense, porque él no citó esta parte porque no era necesaria. En Joel 2.32, citada aquí en Hechos, dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Verdad? Fíjense lo que él está citando. Pero esta porción, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Está dirigiéndose a los judíos, no está dirigiéndose a la iglesia. Como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. ¿Los sobrevivientes de qué? Del asedio a Jerusalén en el periodo de la tribulación, que ya se ven muertos y claman al Señor, y como ellos convierten su corazón y ven al que traspasaron y creyeron en él, entonces el Señor viene del Monte de los Olivos, después de haber salido de Bosra, sale y entra y salva a su pueblo. ¿Okay? Con el poder de su boca elimina a sus enemigos. De manera que el resto del versículo 30 tiene que ver específicamente con la salvación física de Israel en el monte de Sión de Jerusalén. O sea que tal salvación no fue cumplida en el día de Pentecostés, como comprenderán. Entonces estos proponentes de hermenéutica complementaria, que son los que tienen el dispensacionalismo progresivo, que dicen que esto comenzó en el día de Pentecostés, están equivocados. No hay validez en lo que ellos dicen. Simplemente porque utilizan ciertos versículos de ciertas palabras y le dan una nueva definición, no significa que está apoyado por el Antiguo Testamento. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, tal salvación no fue cumplida en el día de Pentecostés. En vez de eso, porque él está diciendo que él salvará a toda sangre, a toda carne. Los judíos no están salvos en toda carne en estos momentos. Hay más de 6 millones de judíos, por lo menos en Israel, que no han creído en el Mesías. Sí hay 200, 500, 600 mil en Israel que sí han creído, y en el mundo entero hay muchos judíos que han creído en el Señor Jesucristo como su Mesías, pero todavía no han creído. Entonces esto no es verídico, es furio, falso. Entonces, tal salvación no fue cumplida en el día de Pentecostés. Entonces, en vez de eso, lo que sucedió fue que unas cuantas décadas más tarde en la nación de Israel entró el quinto ciclo de disciplina, que fue predicho en el monte Ebal. Se recuerda que cuando el pueblo entró, que pasa del lado oeste del río Jordán para entrar a poseer la tierra prometida, el pueblo fue repartido en el valle de Siquem, donde estaba a un lado el monte Ebal y el otro el monte Gerizim. Gerizim daba bendiciones y Ebal daba. Esto es lo que está pasando aquí. Entonces, que iban a ser destruidos completamente. ¿Y qué sucede? Que es el quinto ciclo de disciplina y este es llevado a cabo a las manos del general Tito de Roma, quien posteriormente llegó a ser el emperador de Roma en el año 70. O sea que, y fue precisamente por eso que él llega a ser, por ese heroísmo que él tuvo pues, en esa batalla, que mató a 1.200.000 judíos, básicamente, en los asedios que él hizo. Y
eso tuvo como resultado la muerte entonces de esa cantidad de personas, de judíos. Además, Hechos 2 no contiene las referencias a la sangre, fuego, columna de fuego, jóvenes viendo visiones, a los esclavos e hijas profetizando, a los ancianos soñando sueños, como dice el versículo 18, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Eso no existe hoy en día, pero hay personas que sí se atribuyen esto en estas iglesias pentecosteses. Y tú ves a las personas que están profetizando y te están diciendo cosas, o te dicen, a mí me habló el Espíritu y me dijo que aquí había una persona que tenía tal y tal y tal y tal problema. Y hay personas que se lo creen, personas que se lo creen. ¿Okay? Bueno, aún así, todas estas cosas fueron predichas en el pasaje de Joel 2. El tercer punto que es interesante es que muchas de las cosas que sucedieron en Hechos 2, tales como creyentes hablando en lenguas, no fueron predichos en Joel 2. Joel 2 no dijo que iban a hablar en lenguas, no sé por qué lo pone ahí. Y también existen diferentes palabras, porque cuando Pedro cita a Joel 2, en Hechos 2, cambió ciertas características del texto de Joel. Por ejemplo, Pedro cambió la porción que dice después de esto, que se encuentra en Joel 2.28. Aquí la tienen, miren, Joel 2.28 dice lo siguiente. Y sucederá después de esto, ¿verdad? Que derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Bueno, ese asunto que les estoy diciendo aquí, y también cambió el asunto de los últimos días, que se encuentra en Hechos 2.17. Fíjense lo que nos dice Hechos 2.17. En Hechos de los Apóstoles, ya estamos en el Nuevo Testamento. Y sucederá en los últimos días, dice el Señor, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, en vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, permítanme explicarles esto. Además de esto, Joel 2.29 no contiene las palabras profetizarán, no contiene esto. En Joel 2.29 lo que dice es, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Ahí no dice profetizarán, ¿verdad? Es que eso es muy interesante, porque cuando él cita eso, no lo tiene. Él añadió esas palabras en Hechos 2.18. Pedro. Tales adiciones parecen indicar que Pedro mismo no creía que las profecías de Joel estaban siendo cumplidas en Hechos 2. Él mismo no los está diciendo, sino que estaba utilizando esto como una analogía de lo que sucedería en el futuro en Israel. Está diciendo, crean en el Mesías, porque esto es lo que va a ocurrir con Israel. Si ustedes no me creen, esto es lo que va a ocurrir de todas maneras. Entonces, quinto, si Pedro hubiera querido indicar que las profecías de Joel 2 estaban siendo cumplidas en Hechos 2, de esa forma lo indicaría. Y lo puede hacer fácilmente, insertando las palabras se han cumplido en estos momentos. O sea, pleró, se han cumplido. Él no hizo eso. Él no dijo que estas profecías se habían cumplido. Pedro utilizó esta palabra en un discurso anterior en Hechos 1.16. La misma palabra, esa palabra cumplido, ¿verdad? Primero se las pongo aquí en los Hechos y después ustedes la van a ver qué es lo que está utilizando. Hermanos, tenía que cumplirse, pleró, la escritura que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas y el que hizo guía a los que prendieron a Jesús. Y aquí ustedes pueden ver la palabra perosentai, ¿verdad? Pero, que es la misma palabra pleró en el infinitivo. Entonces, tenemos el uso de la misma palabra, ¿verdad? Y después, nosotros podemos ver que en Hechos de los Apóstoles 2.16 hay algo adicional. Pero aquí en este pasaje que están viendo, él estaba enseñando que ciertas profecías del Antiguo Testamento estaban siendo cumplidas en Hechos 1. Sin embargo, la omisión de Pedro de la palabra cumplido en Hechos 2 hace difícil llegar a la conclusión de que él creía que esas profecías estaban siendo cumplidas en el momento. O sea que la iglesia, durante el periodo de la iglesia, no podía estar Cristo gobernando desde el cielo. Bueno, estaban siendo cumplidas, eso iba a ser posteriormente. Ahora, permíteme dar el Hecho de los Apóstoles 2.16. Aquí dice lo siguiente, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y aquí está haciendo uso de la palabra tuto extinto, esta construcción gramatical, tuto, ¿verdad? Que ahí dice tauto, T-O-U-T-O, estin, E-S-T-I-N, T-O. Entonces es tuto extinto, ¿verdad? Eso es lo que está utilizando y eso lo que significa es lo siguiente, porque nosotros tenemos que hacer la distinción, esto o aquello, básicamente.
La objeción principal a ese punto de vista analógico, o sea, el punto de vista analógico es que nosotros hacemos las analogías y ellos, las personas que están en el campo del dispensacionalismo progresivo o la hermenéutica complementaria, ellos hacen objeción a esto. ¿Okay? Y el punto principal es el siguiente, es que el texto dice, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, en Hechos 2:16, como lo tienen ahí. Partiendo de esta declaración, muchos concluyen que la profecía de Joel tiene que ser cumplida en parte o completamente en Hechos 2. Sin embargo, la expresión griega traducida esto es lo que, en el griego, con la construcción gramatical tuto estin to, que es la que tienen ahí, no necesariamente tiene que significar el cumplimiento, debido a que también es utilizado en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11:24, el cual dice lo siguiente, aquí se lo voy a poner también, para que ustedes vean la comparación, y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Esa es una analogía, ¿ok? Y le voy a decir qué sucede. Aquí está la palabra tuto mu, aquí está, eso es mía, pero es tuto mu estinto. Ahí dice, tuto estinto, es la misma construcción. Y esta la utilizan, fíjense, porque ya yo les he dicho que esto ha penetrado en las otras iglesias, y obviamente que, contrario a la doctrina del catolicismo romano, de la transubstanciación, Pablo no estaba utilizando la expresión para transmitir que los elementos de la comunión eran el cuerpo y la sangre literal del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías no puede ser expuesto a vituperio una y otra vez. Él entró una vez para siempre en el lugar santo, santísimo. Una sola vez. Entonces, si tú lo traes cada semana y dices que este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo, estás vituperando a Cristo, estás poniéndolo de nuevo a el sacrificio. Y eso no es así. Solamente es una analogía, un recordatorio para que el pueblo de Dios se dé cuenta que eso fue lo que él hizo. Entró una vez para siempre. Entonces, pero él lo ha utilizado aquí como una analogía. En vez de ser el asunto que Pablo quiere transmitir es que los elementos de la comunión simplemente son análogos al cuerpo y la sangre de Cristo. Y de esa forma ayuda al creyente a recordar el sacrificio de Cristo a favor suyo. Entonces, basados en la evidencia que les he dado, parece que Pedro utiliza la expresión tuto estinto de una forma analógica en Hechos 2:16. Y si entendemos el uso analógico, o sea, por analogía, que hace Pedro de Joel 2, es correcto. Entonces el argumento empleado por los dispensacionalistas progresivos de que el intérprete debe estar abierto para aceptar un cumplimiento parcial del pacto davídico en Hechos 2, debido a que Joel también es parcialmente cumplido en Hechos 2, simplemente desaparece. No tiene base fundamental, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, para decir que eso está ocurriendo en estos momentos. Que el Mesías está gobernando desde su trono en el cielo. O sea, fue transferido del lugar de Jerusalén al cielo. Y eso es muy interesante. O sea, yo sé que son cosas que uno piensa y dice, wow, esta información es una información profunda, pero el asunto es que si nosotros no entendemos eso, vamos a ser desviados fácilmente. Y no es que lo hagan con mala intención, porque son nuestros hermanos, entiéndalo. Nuestros hermanos se encuentran en diferentes lugares. En la Biblia, en Apocalipsis 12:3, hay 7 tipos de iglesias diferentes. ¿Okay? O sea que no deja el hecho de que estas personas son salvas por la sangre del Cordero, porque son hermanos nuestros. El problema reside en el hecho de que no pueden crecer espiritualmente si no entienden que el Mesías va a regresar a gobernar por 1000 años y que nosotros regresamos con Él y que tenemos un lugar especial para nosotros si somos fieles. ¿Se dan cuenta? Y la fidelidad no tiene que ver con el hecho de que vamos a ayudar al Raimundo y todo el mundo para ayudarlos a vivir. ¿Me explico? Sí dice la Biblia que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos, sí lo dice, pero no es lo fundamental en nosotros. Lo fundamental en nosotros es darle el evangelio de la salvación y animarlos para que Cristo con su mente los ayude a ellos y los bendiga directamente a ellos. Pero si ellos rechazan primero la oferta de salvación y segundo su palabra, está rechazando la mente de Cristo. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Que después de ellos haber rechazado la mente de Cristo, los quieras bendecir. ¿Qué dice la palabra de Dios? A estos, límpiate y salte de ahí. No van a entender. Dales el evangelio y sí, los vas a ayudar un poco porque tu interés es que ellos entiendan, que ellos conozcan, que ellos sepan lo que es el evangelio. Y claro está, siempre se utiliza el asunto de que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la faz de la tierra, alimentó a 5,000.
con panes y con agua y con todo lo demás, y primero le das de comer y después le das el evangelio, ¿verdad? Pero sí está bien, porque la persona te va a escuchar más, está más disponible a escucharte a ti, tiene esa predisposición porque tú la has ayudado. Entonces, si lo utilizas de esta manera es magnífico, ¿okay? Pero si después que le dices, si lo animas, si no quiere, hay muchas personas que necesitan de tu don que Dios te ha dado para atraer a las personas a Cristo. Entonces, pero no se trata del sentimentalismo humano, de eso no se trata, señoras y señores. Entonces, cuando se entiende que el uso de que hace Pedro el pasaje o él simplemente es analógico, entonces indica que Joel no fue ni parcial ni totalmente cumplido en Hechos 2. Eso es lo que les quería dar. Ahora, lo que quiero hablarles un poquito es acerca del reino en el libro de los Hechos y en los escritos de Pablo. ¿Okay? De eso les quiero hablar. Entonces, más allá de los argumentos que son típicamente utilizados por los teólogos del reino ahora, de Hechos 1 y 3, que hemos estado estudiando, ellos también mantienen que un número de versículos que se encuentran en el resto del libro de los Hechos, así como en las epístolas paulinas, proveen un campo fértil para la teología del reino ahora. O sea que ellos dicen que estos versículos proponen que sí está aquí. Fíjense que lo difícil que es cuando estas personas entran, estos teólogos del reino ahora, de la hermenéutica complementaria, del dispensacionalismo progresivo, porque los ataques son múltiples y tú tienes que tener una cantidad de información para poderlos desenmascarar. ¿Se dan cuenta? Y la mayor parte de los cristianos no la tiene. Se requiere una persona que ha crecido espiritualmente y que tiene conocimiento de la Biblia para entender que esas cosas no son así. Entonces, aún así, pues, si hacemos un análisis cuidadoso de cada pasaje empleado por estos teólogos, podemos demostrar que no transmiten convincentemente la teología del reino ahora. No lo hacen. Y lo vamos a ver. Los apóstoles predicaban acerca del reino en los Hechos. Más allá del argumento desde el inicio de los Hechos, o sea, de los Hechos incipientes, porque los Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento, donde se van poniendo todas las pautas que tienen que ver con el desarrollo de la iglesia en las épocas primitivas. Entonces, de que ahora Jesús está gobernando sobre el trono de David desde el cielo, los teólogos del reino ahora también dependen del uso de un manojo de referencias acerca del reino que se encuentran a través del libro de los Hechos y que indican que los apóstoles predicaban acerca de las cosas concernientes al reino de Dios. Y es interesante notar que el término griego basilea, que es reino en el griego, aparece en la frase el reino de Dios. Y aparece 8 veces en los siguientes pasajes y se los doy pues en el contexto adecuado para que ustedes se den cuenta. Tienen que tener eso en el trasfondo para saber lo que les estoy diciendo. Y aquí vamos uno por uno a verlos. Primero, el Hecho de los Apóstoles 1.3, desde el inicio pues de las escrituras de los Hechos. A eso también pues, de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Esta es nuestro Señor Jesucristo, después de su crucifixión, después de que fue levantado, regresa y por 40 días, hasta que se cumpliera el día de Pentecostés, habló con los discípulos y se les presentó vivos. Es más, ellos ni lo conocieron, hasta que al final se dieron cuenta, ¡ay, ese es el Mesías! ¿Okay? Entonces, ¿y qué viene a hablarle a ellos? Viene a hablarles lo concerniente al reino de Dios. ¿Okay? Está hablando con los judíos, está hablando después de su crucifixión. El próximo versículo es el que se encuentra en Hechos de los Apóstoles 1.6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás al reino en este tiempo el reino a Israel, al reino de Dios, a Israel? ¿Verdad? O sea que le están haciendo esa pregunta a él en estos momentos. También en Hechos 8.12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y en el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Entonces, fíjense que ya está progresando los hechos de los apóstoles y continúa el tema del reino de Dios. Y después, en Hechos 19:8, dice, entró Pablo en la sinagoga, ya es Pablo, ya ha pasado transcurrido tiempo, y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. ¿Okay? O sea que él les estaba diciendo de las cosas que iban a ocurrir con Israel. Y en Hechos de los Apóstoles 20:25 dice, y ahora aquí yo sé que ninguno de ustedes entre los quienes anduven predicando el reino
volverán a ver mi rostro. O sea que de nuevo está proponiendo este asunto del reino de Dios a ellos. Y en Hechos de los Apóstoles 28, 23 dice, y habiendo fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde él les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Okay, fíjense que él está hablando, cuando se habla acerca de la ley de Moisés y de los profetas, se está hablando con una audiencia judía. Está diciendo, señores, primero lo rechazaron, ya lo crucificaron, tienen tiempo, crean en el Señor Jesucristo. La promesa que Él va a establecer su reino. Después, finalmente, en Hechos de los Apóstoles 28-31, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Bien, entonces, ahí ustedes pueden ver que es utilizado por el apóstol Pedro el asunto de los hechos. En los hechos, el asunto del reino de Dios. Sin embargo, todos estos pasajes fracasan porque no definen exactamente lo que significa el uso de la palabra reino. Fracasan desde el punto de vista del dispensacionalismo progresivo. No fracasan desde el punto de vista de la Biblia, sino desde el punto de vista que ellos proponen. Porque no definen exactamente lo que significa el uso de la palabra reino. Y de esa manera el término tiene que ser entendido a la luz de lo que ha precedido en el progreso de la revelación divina. O sea, tú tienes que ver el contexto de las cosas para ver qué es lo que está hablando. Porque, como les he venido explicando, pues la palabra reino siempre acarrea una connotación especial que contiene un elemento terrenal acerca del Mesías, que es el rey gobernando sobre un Israel arrepentido desde Jerusalén. Estas escasas referencias al reino de los hechos no tienen que ser entendidas en el sentido futurista y terrenal, o sea, tienen que ser entendidas de esa manera en vez de en el sentido presente espiritual. Tienes que entenderlas como si van a venir en el futuro y que el Mesías va a regresar y va a gobernar desde Israel, porque son terrenales. Entonces, claro está que esto es un tema que se ha tocado anteriormente, porque el empuje ha venido de hace mucho tiempo. Entonces yo quiero darle a otros eruditos bíblicos que han estudiado el tema, y aquí les pongo de nuevo a este señor Alva McLean. Este término reino, basilea en el griego, ocurre 8 veces en el libro de los Hechos para referirse al gobierno divino en el libro de los Hechos. Este reino de Dios aparece como algo que ocurre en el futuro. El término utilizado, como observó James Orr, que es otro teólogo que vivió en los años 1844 a 1913, dice casi con un uso solamente escatológico. Nosotros sabemos que la escatología son los eventos venideros. O sea, está hablando del futuro reino del Mesías. Entonces, dice, las profecías del Antiguo Testamento acerca del reino mesiánico, ocasionalmente citado por los apóstoles, son utilizados para enseñar los derechos reales de Jesús el Mesías. Que Jesús tenía derecho real a ser el gobernante, el hijo mayor de David, que se sentaría en el trono davídico. Yo les comenté que desde la deportación babilónica, nadie se ha sentado en el trono davídico. El único que se va a sentar en el trono es su hijo mayor, que es el Mesías, que es Jesucristo. Entonces aquí les pongo, y eso es interesantísimo, sobre todo para el judío, darse cuenta de esto, que cómo puedes tú rechazar al Mesías, el hijo de David, si es el que va a gobernar. Entonces, permítame citarles estos cuantos versículos. Aquí nos dice lo siguiente. No, ¿saben qué? Se nos ha acabado el tiempo. Vamos a ver eso la próxima semana. Discúlpenme, pero es que es mucha la información y yo quiero comenzar porque esto no va a demorar tiempo hacerlo y yo quiero que ustedes lo entiendan perfectamente bien. Entonces aquí culminamos esta sesión. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nosotros y para que a través de tu escritura, entendida de la manera correcta, no seamos llevados a otros lados que no nos corresponden a nosotros como tus ovejas. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces con todas estas cosas y que todo de nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.